Hola chicos, mi nombre es Josefina Martínez de la Hidalga, soy parte de la Escuela de Ayudantes 2020 y en esta presentación vamos a hablar sobre la irrigación cortical. Los objetivos de esta clase son describir la irrigación cortical procedente del sistema carotidio interno, mencionar las ramas corticales procedentes del sistema vértebro-basilar y marcar los territorios de irrigación cortical. La irrigación de los hemisferios cerebrales estará dada por la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media, ramas de la carótida interna y la arteria cerebral posterior que corresponde al sistema vértebro-basilar. Vamos a utilizar esta imagen para comenzar con la descripción de la arteria cerebral anterior. Vemos a los hemisferios, tronco del encéfalo por su cara ventral, es una vista ventral. Esto corresponde a la cara ventral de los lóbulos frontales. La arteria cerebral anterior se origina en la bifurcación de la arteria carótida interna, cuando está dada la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. Va por la cisura interhemisférica en la cara medial de cada hemisferio. Si hacemos suma a esta región, vemos en detalle cómo en su origen estará lateral al quiasma y a partir de allí se va a dirigir rostralmente, discurriendo lateral a los nervios ópticos. Se incurva hacia medial, pasando dorsal al nervio óptico, donde quedaría, como vemos acá, entre el nervio óptico y la cara ventral del lóbulo frontal. Sigue su dirección rostral y se incurva hacia dorsal para introducirse, como ya mencionamos, en la cisura interhemisférica. A lo largo de este trayecto, desde su origen y hasta su terminación en el surco parieto-occipital, se encuentra dividido en 5 segmentos. El segmento A1 o precomunicante, que se designa de esta manera desde su origen hasta que emite la rama comunicante anterior, por medio de la cual se va a unir con su homóloga del lado opuesto. Luego tenemos un segmento A2 infracalloso que se extiende desde la arteria comunicante anterior hasta la unión entre el pico y la rodilla del cuerpo calloso. En este segmento origina ramas orbitarias que se dirigen, como vemos acá, hacia rostral e irrigan la cara orbitaria y medial del lóbulo frontal, y la arteria frontopolar, que el origen de esta rama puede variar e irriga la parte medial del lóbulo frontal y se extiende por la convexidad del hemisferio. El próximo segmento es el segmento A3 o precalloso, que es la porción que discurre alrededor de la rodilla del cuerpo calloso y hasta que se incurva caudalmente. En este segmento da origen a la arteria calloso marginal, que se dirige posteriormente, discurriendo, como su nombre lo indica, por el surco calloso marginal o surco del cíngulo. Las ramas de esta arteria, ramas frontales anterior, media y posterior, que irrigan la cara medial del lóbulo frontal, ¿sí? Luego continúa caudalmente por el surco del cíngulo y allí dará origen a ramas que irrigan el lobulillo paracentral, que corresponde al córtex motor primario somatosensitivo, y las partes de la circunvolución del cuerpo calloso. En su próximo segmento, que está superior y caudal respecto del cuerpo calloso, es el segmento supracalloso o A4 y va a dar origen a la arteria pericallosa, que es considerada la rama terminal de la cerebral anterior y se va a dirigir posteriormente discurriendo por el surco del cuerpo calloso y va a irrigar a la cara medial del lóbulo parietal, incluida la precunia. De esta manera va a estar irrigando a las áreas del córtex somatomotor y somatosensitivo de la extremidad inferior. En su porción poscallosa o segmento A5 es el último segmento y va a terminar a nivel del surco parieto-occipital. A modo de resumen, en esta diapositiva vemos las ramas de la arteria cerebral anterior, vemos la arteria precomunicante o segmento A1, nos va a dar origen a la arteria estriada medial, el segmento A2 o infracalloso, que nos dará origen a la arteria frontopolar y las ramas orbitarias, el segmento A3 o precalloso, que dará origen a la arteria calloso marginal, el segmento A4 o supracalloso, que dará origen a la arteria pericallosa, y el segmento A5 o poscallosa. Las arterias cerebrales medias, como mencionamos, también ramas de la arteria carótida interna, se la considera la continuación de la arteria carótida interna. Es bastante voluminosa y se dirige lateralmente. Se introduce entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal para llegar al surco lateral o la cisura de Silvio. Y la podemos dividir en segmentos, que en este caso van a ser 4 segmentos.
tenemos el segmento M1 o segmento esfenoidal que se extiende desde su origen hasta la ramificación en la cara ventromedial de la ínsula o el limen de la ínsula e irriga las caras medial y rostral del lóbulo temporal y va a dar origen a las arterias lentículo-estriadas. Algunos autores van a describir un tronco superior y un tronco inferior a partir de este segmento. El segmento M2 o porción insular corresponde a las ramas situadas sobre el córtex insular. El segmento 3 o porción opercular corresponde a las ramas de mayor tamaño que están sobre la cara interna de los opérculos frontal, parietal y temporal. El último segmento M4 o cortical, corresponde a las ramas que se distribuyen por la convexidad del hemisferio. Según la bibliografía, como dijimos, podemos describir que a partir del primer segmento o segmento esfenoidal se divide en un tronco superior y en un tronco inferior, o que se divide directamente en múltiples ramas. Dará ramas que emergen de la cisura lateral y se distribuyen sobre la convexidad lateral del hemisferio e irrigan las partes laterales de las circunvoluciones orbitarias, frontales, inferior y media. La mayor parte de la circunvolución precentral, poscentral, los lobulillos parietales y las circunvoluciones temporales. La arteria frontoorbitaria irriga la porción más lateral de la cara ventral del lóbulo frontal y la cara lateral del lóbulo frontal. La arteria del surco precentral o arteria prerolándica la vemos acá discurriendo por el surco precentral. La arteria del surco central o arteria rolándica discurre por el surco central o surco de Rolando. Y luego tenemos la arteria poscentral. Bien, tenemos también la rama temporal anterior, arteria del polo frontal, una rama temporal media, una rama temporal posterior, y por medio de un tronco común se origina la arteria para el giro angular y la arteria parietal posterior y anterior del surco poscentral. Irriga la corteza motora, la corteza premotora, las áreas somatestésica y auditiva y gran parte de la corteza de asociación. Vamos a hacer un pequeño resumen en esta diapositiva de las porciones de la arteria cerebral media, que como dijimos son el segmento M1 o esfenoidal, el segmento M2 o insular, la tercera porción que es el segmento opercular y el segmento M4 o segmento cortical. En esta vista inferior del encéfalo, donde esto es rostral, caudal y los laterales, vamos a pasar a describir la arteria cerebral posterior. Las arterias cerebrales posteriores están formadas por la bifurcación de la arteria basilar que se da a nivel de la unión ponto-mesencefálica. La arteria cerebral posterior pasa lateralmente alrededor de los pedúnculos cerebrales, continúan por la cara lateral del mesencéfalo y pasan por encima de la tienda del cerebelo. Sus ramas se extienden por las caras laterales del hemisferio e irrigan la circunvolución temporal inferior, el lóbulo occipital y parte del lobulillo parietal superior. Si bien las ramas de la arteria cerebral posterior también se distribuyen al tronco del encéfalo, el plexo coroideo del tercer ventrículo y los ventrículos laterales, en esta presentación vamos a mencionar las ramas que dará irrigación a la corteza. En su tercera porción o porción cuadrigeminal dará origen a ramas temporales. En su última porción, segmento P4 o porción terminal, dará origen a la arteria temporal posterior y la arteria occipital interna. Esta arteria temporal posterior emite una rama temporal anterior que irriga la parte anterior de la cara inferior del lóbulo temporal y se anastomosa con ramas de la arteria cerebral media y una rama temporal posterior que irrigan las circunvoluciones occipitotemporal y lingual. De la arteria occipital interna se origina la arteria parieto-occipital y calcarina. La arteria parieto-occipital irriga la cara medial del lóbulo occipital y el rodete del cuerpo calloso. Y por último, la arteria calcarina irriga la corteza visual primaria. Bueno, y a modo de repaso de la arteria cerebral posterior, mencionamos el segmento 3 o segmento cuadrigeminal y también la porción terminal, y esta porción terminal nos daba estas ramas temporal posterior y occipital interna. Ahora que terminamos con la descripción de la irrigación, podemos diferenciar territorios de irrigación que, como vimos al comienzo, estarán dados por la distribución de las arterias cerebrales anterior, media y posterior.
La cara medial de los hemisferios y la porción medial de la convexidad está irrigado por la arteria cerebral anterior. Y recordemos que en este caso tenemos las ramas que irrigan al lobulillo paracentral, que corresponde al córtex motor primario y somatosensitivo. La parte media de la convexidad está irrigada por la arteria cerebral media, que irriga también la corteza de los opérculos y de la ínsula. Irriga la corteza motora, premotora, las áreas somatestésica y auditiva y gran parte de la corteza de asociación. Por último, parte del lóbulo temporal y occipital estará irrigado por la arteria cerebral posterior. Y en este caso tenemos que destacar la irrigación de la corteza visual primaria. Bueno, y a modo de conclusión, vemos que la irrigación cortical va a estar dada por las ramas terminales de la arteria cerebral anterior, media y posterior, y que es de suma importancia conocer los territorios de irrigación cortical. Esta es la bibliografía que utilicé.